cuál es la fuente de la demanda por reformas políticas en sociedades que durante décadas habían padecido de una estabilidad autoritaria. Esa fuente de demanda deriva de un hecho fundamental. En todos o casi todos los países árabes, 60% o más de la población tiene menos de 30 años. Entonces, muchos jóvenes cada vez más educados, buscando trabajos acorde con ese nivel de calificación y no encuentran esos trabajos. Un desempleo juvenil que rondaba antes de las revueltas en un 25% y que creció por encima de ese nivel después. En el caso de Siria, yo honestamente no hubiera previsto lo que ocurre en Siria. Sin embargo, sí hubiera previsto que de ocurrir manifestaciones, la represión iba a ser brutal, indiscriminada y continua. Es decir, el alto mando no se iba a fragmentar en el proceso de reprimir. El monopolio del armamento pesado, de los blindados y de la aviación sigue en manos del régimen. Y el régimen puede darse el lujo de bombardear desde una cierta distancia las ciudades controladas por los rebeldes o la insurrección, sin tener que enfrentarlos en batallas cuerpo a cuerpo. Y eso es lo que está haciendo en Homs. Las fuerzas del régimen no tienen ningún reparo en disparar a mansalva contra manifestantes desarmados. Yo pensé que eso iba a poner fin a las manifestaciones. Para la sorpresa de todos, diría yo, eso es algo difícil de explicar honestamente, salvo en parte por un coraje fuera de todo límite. Las manifestaciones continúan, ¿no? Pero ahí la pregunta clave es por qué los altos mandos militares están dispuestos a reprimir a sangre y fuego a sus propios ciudadanos, virtualmente sin límites. Están aterrados y este hombre explica el motivo. A cualquiera que agarren en un puesto de control lo matan, dice. Algunas de estas mujeres no saben si volverán a ver a sus maridos. Los matarán como ovejas, aseguran. Por ahora pasan las noches entre ruinas, en medio del frío, preguntándose por sus hombres. Esta familia dice haber presenciado una masacre. El viernes las tropas detuvieron a 36 hombres y niños de un distrito cercano y los mataron a todos, relatan. Los altos mandos políticos y militares del país, del Estado sirio, pertenecen a una... No solo son gente que pertenece al entorno familiar y de parentesco y de paisanaje del presidente, o sea, no solo son allegados personales que deben su puesto a esa relación personal y no al mérito, sino que además pertenecen a una pequeña minoría étnica que no podría tener las prerrogativas que tiene bajo otro tipo de régimen y que podría, como fue el caso de Gaddafi en Libia, ser víctima de represalias en caso de perder el poder, ¿no? Por ridículo que parezca, todo esto empezó cuando un grupo de escolares, prácticamente niños, pinta eslogans contra el régimen que copia de los países del norte de África donde se habían iniciado las revueltas, ¿no? Pidiendo la caída del régimen o la salida del presidente. La palabra árabe más conocida en esta primavera fue irhal, vete, ¿no? Entonces un grupo de niños pintan paredes en las calles con lemas contra el régimen, son apresados y torturados, los familiares hacen una manifestación frente a la comisaría en la que están presos pidiendo su liberación y cuando son reprimidos, también en un pueblo menor del país, en ninguna de las ciudades importantes, en Deraa, cuando son reprimidos se suman nuevos manifestantes en apoyo a ellos y luego esto se esparce como rededor de pólvora por todo el país. نحن بنشتري اول شيء بوجود الجيش حر في هذه المناطق بناء على طلب المواطنين لما تعرض هذه المنطقه تحديدا باب عمر ومناطق حمص عامه لهجمات الجيش الاسدي وقصف للمنازل. اصلا ما في داعي يكون في سبب حتى يقصف الجيش الاسدي، القصف دائما ليل نهار بدون اشتباكات. المدنيون يدفعون الثمن. هنا هذه الفتاة نهى المنال يكتبون اسمها على كفنها.